Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 18, versículo 13 en adelante. Al día siguiente, Moisés se sentó a oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y le transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios, transmítele sus instrucciones, muéstrale cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupo de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los atraerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que en este momento, este tiempo, tu palabra pueda ministrar nuestra mente y nuestro corazón y pueda darnos el coraje para tomar las decisiones oportunas respecto a lo que quieres para cada uno de nosotros. Enséñanos lo que quieres como iglesia, pero trata con cada uno de nosotros, Señor, respecto a tus planes y cómo formamos parte de este pueblo que has plantado en Villa Elisa. Señor, háblanos si hay pensamientos, ideas, sentimientos y emociones contrarios a tu voluntad. Sácalos, Padre, en el nombre de Jesús. Lleva cautivo nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, de manera que estemos dispuestos a hacer tu voluntad y llevar al programa de fortalecimiento familiar a ese nivel que tú has pensado aún antes de que el mundo fuese. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el siglo XVIII, Juan Wesley comenzó a predicar al aire libre, alcanzando a miles de personas en Inglaterra y logrando un avivamiento espiritual que se extendió por todo el país. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía atender a todas las personas ni dirigir las crecientes congregaciones por sí solo. Él acostumbraba a tomar su caballo y cabalgar horas y horas, llegando de pueblo en pueblo para predicar la palabra del Señor. Pero se dio cuenta que era insuficiente él para poder atender a todas las personas que estaban convirtiéndose a Cristo. Y en lugar de sobrecargarse, Wesley estableció un sistema de clases y bandas. Pequeños grupos de creyentes liderados por laicos que cuidaban a otros y mantenían el fervor espiritual. Wesley delegó el liderazgo a personas capacitadas, entrenando a predicadores locales para que fueran colaboradores en el ministerio. Este modelo permitió que el movimiento metodista creado por Wesley creciera de manera saludable y ordenada, manteniendo una supervisión espiritual sin que todo recayera sobre Juan Wesley. Gracias a este enfoque de delegación, la obra se expandió mucho más allá de lo que él habría podido lograr solo. De manera similar, en Éxodo capítulo 18, Moisés enfrenta una tarea monumental. Tiene que liderar y juzgar al pueblo de Israel.
lo que lo estaba dejando totalmente agotado. Tenemos que entender para aquel momento, cuando el pueblo sale del éxodo de Egipto, eran por todos tal vez unas 3 millones de personas. 3 millones de personas que se habían criado como esclavos, estaban siempre sujetos a un liderazgo muy duro, muy férreo de parte de quienes lo tenían en esclavitud. Cuando este pueblo que ahora es libre y sale de Egipto, es un pueblo que no sabe conducirse solo, porque siempre había alguien que les decía lo que tenían que hacer. Y Moisés asume el liderazgo y trata de atender a toda la gente, a todo el pueblo. Imagínense, él empieza a dirimir entre los conflictos que hay entre las personas. Si hay problemas en su familia, que son 5, que son 7, que son 3, imagínense tener que atender 3 millones de personas. Sin embargo, Moisés asume el desafío, trata de atender a todos, hasta que su suegro Jetro, viendo lo que estaba haciendo, le dio un consejo sabio. Le dijo: tienes que delegar las responsabilidades, tienes que buscar hombres capaces que puedan juzgar los asuntos cotidianos para que te liberes de tener que atender a todos. Ahora, los asuntos importantes los vas a atender vos, pero ocúpate de enseñar la palabra de Dios, de ser representante del pueblo ante Dios, y ocúpate de enseñar la forma de vivir, pero delegá las tareas que puedan ser delegadas. Hoy, en el marco del aniversario del programa de fortalecimiento familiar y mientras celebramos los 26 años de vida y ministerio, también enfrentamos el desafío de crecer de una manera saludable. Tenemos que cuidar la vida del pastor. Tenemos que cuidar la vida del liderazgo. En la Asamblea de Dios tenemos que reconocer que muchos pastores han partido muy jóvenes, con menos de 60 años, a causa de un infarto. Días pasados empecé un tratamiento de fisioterapia por un problema que tengo con los tendones en los hombros. Y hablando con la fisioterapeuta, me preguntó a qué me dedicaba. Yo dije: le voy a decir que soy pastor, porque a eso me dedico. Y este no hace nada en todo el día, pensé yo que iba a decir ella. Ah, qué problema, me dijo ella, ¿verdad? Y me acostó en la camilla y empezó a atenderme, a hacer ejercicios. Gracias a Dios ya puedo moverme con libertad. Yo no podía levantar los hombros, ahora ya lo puedo hacer. Bueno, mientras me está atendiendo, me dice: los problemas del mundo están ayúdeme. No, ahí tiene otro nombre. La cervical. Los problemas del mundo están sobre la cervical. Y vos como pastor eso no ayuda mucho, me dijo. Dijo: lo primero que vamos a hacer es tratar de solucionar el problema en tu cuello, en tu cervical, para que entonces podamos atender todo lo demás, ¿verdad? Y usted no sabe, yo parezco una banda, ¿verdad? Una batería cuando muevo mi cuello, ¿verdad? Bueno, tal vez también muchos de ustedes. La realidad es que muchos pastores parten muy jóvenes por la sobrecarga de trabajo. Y esto no es solo nosotros, sino el cuerpo pastoral, el mentorado, el liderazgo. Así que tenemos el desafío de crecer, de avanzar, pero tiene que ser de una manera saludable para que nadie se nos muera por el camino por la sobrecarga de trabajo. Al igual que Moisés y Wesley, recae sobre la tarea de la iglesia en pocas personas, pero si tomamos el consejo de la palabra del Señor y la experiencia de Wesley, las familias de la iglesia tienen que entender que no todo puede recaer sobre pocas personas, sino que Dios nos llama a compartir responsabilidades. Tenemos que compartir responsabilidades, tenemos que formar nuevos líderes dentro de nuestras familias y trabajar juntos para asegurar un futuro firme y lleno de esperanza. Así como Moisés recibió el consejo de su suegro, nosotros también debemos aplicar los principios fundamentales que permiten el desarrollo saludable de la iglesia. El primero de estos principios que permite un desarrollo saludable de la iglesia es la exposición clara de la voluntad de Dios. Allí en el capítulo 18, versículo 19 al 20. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos, transmítele sus instrucciones, muéstrale cómo comportarse en la vida. El primer principio que permite un desarrollo saludable en la iglesia es la exposición clara de la voluntad de Dios. Jetro le aconseja a Moisés que su rol principal como líder no es resolver los conflictos de las familias, de las personas, sino enseñarles a vivir en la voluntad de Dios. Moisés debe trabajar en guiar al pueblo en la forma en que deben vivir. Debe transmitir la verdad de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que exponer cómo se vive de acuerdo a la voluntad de Dios
Ese es el centro de su ministerio. Una iglesia se desarrolla saludable cuando los fundamentos de vida, cuando la norma de conducta está establecida en la palabra del Señor. Y este es el rol principal que tiene que ejercer el cuerpo pastoral. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, encontramos que la iglesia empezó a crecer. Hubo un despertar espiritual, había milagros abundantes. Dice la Biblia que cuando Pedro caminaba por la calle, la sombra de Pedro pasaba encima de las personas y las personas eran sanadas. Esto produjo un crecimiento impactante. Y como la gente era muy generosa, se creó un centro comunitario, empezaron a dar de comer a las personas, pero surgió un problema. Las viudas que habían nacido fuera de Jerusalén, en países griegos o romanos, decían, nos están entendiendo mal, hacen diferencia entre las viudas nacidas en Jerusalén y las viudas que no son nacidas allí. Y empezó a haber un conflicto no pequeño. Y entonces el Espíritu Santo ilumina al apóstol San Pedro y dice, no es justo que nosotros los apóstoles estemos atendiendo estos problemas. No podemos ocuparnos de repartir la comida, de administrar la iglesia. Nuestra función es exponer la palabra, predicar la palabra y orar por ustedes. Así que escojan entre ustedes a 7 varones, hombres llenos de fe y del Espíritu Santo y de sabiduría, para que administren la iglesia. Cuando esto pasó en ese primer conflicto de la iglesia y se solucionó sumando personas en el equipo, dice que hubo una multitud que se convirtieron. Aún los sacerdotes empezaron a convertirse al ver esta organización en la iglesia. En este sentido encontramos una verdad importantísima que tiene que ser aplicada de 2 maneras. Primero, hay una función principal que el pastor debe desempeñar, que los pastores tienen que desempeñar, que el liderazgo, es enseñar la palabra. La función principal es poner el mensaje, dirigir a la iglesia y enseñar la forma de vivir. Pero así también la iglesia tiene que involucrarse en las tareas que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia. Una iglesia sana es cuando cada uno ocupa su lugar. La iglesia no tendrá salud si la palabra no es presentada como verdad absoluta y toda la membresía acepta la palabra como su norma de conducta. Pero tampoco la iglesia será saludable si, aparte de enseñar la palabra, el pastor, el liderazgo tiene que correr de un lado al otro para atender todos los problemas. Con gran gozo servimos al Señor. Lo hacemos de todo corazón. Ya han visto las fotos, ¿verdad? Colgados ahí en el techo, pintando y demás. Pero esa no es la función del cuerpo pastoral. El pastor pastoral tiene que dedicarse a exponer la palabra. Así que yo quiero decir hoy esto en esta hora para poder ser una iglesia saludable. En primer lugar, hagamos de la Biblia la norma de conducta. Vívala. Reciba la enseñanza, preocúpese, medite lo que escuche hoy, preocúpese de aplicarlo a su vida, lléveselo y medite, haga de la Biblia su norma de conducta, pero también asuma su responsabilidad. Usted tiene dones, tiene talento, tiene capacidades, tiene que entregarlos al Señor para que el desarrollo de la iglesia sea saludable. ¿Sí? No puede el pastor barrer la iglesia, abrir la puerta, recibir a la gente, acomodarlos, ¿verdad? Subirse aquí, coordinar, cantar, predicar, empujar y atacar a la gente para que no se caiga, ¿verdad? No se puede de esa manera. Cada uno tiene que hacer su tarea. Una iglesia saludable es cuando todos asumen su compromiso en las cosas del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? La primera prioridad del cuerpo pastoral es enseñar la palabra de Dios. Sin una exposición clara de su voluntad, la iglesia puede perder el rumbo. Así que enfoquémonos en la palabra como norma de conducta y permitamos que el liderazgo se concentre en la exposición y presentación de la palabra de manera que todos podamos crecer en salud. Esto quiere decir, cada uno debe asumir su compromiso en la obra. ¿Qué está Dios pidiéndote? ¿Qué es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué necesidad estás viendo en medio nuestro? ¿Has visto alguna necesidad? Pues no me la cuente a mí, soluciónelo. Aplique su talento y su capacidad para solucionar ese problema que ve a su alrededor. Esa es la metodología para un desarrollo de una iglesia saludable. El segundo principio que encontramos en el libro de Éxodo para el desarrollo de una iglesia saludable es un sistema eficiente de cuidado pastoral. Capítulo 18, versículo 13 al 18. Un sistema eficiente de cuidado pastoral. Al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.
Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Un sistema eficiente de cuidado pastoral. Jethro observa que Moisés está agotado. Imagínese, intentando liderar a todo el pueblo. ¿Sí? No hizo 1 hora de consejería, no hizo 2 horas de consejería. Atendió desde la mañana hasta la noche. Todo el día escuchando problemas ajenos y tratando de ministrar alguna solución con todo lo que esto puede significar. Porque cuando uno trata de resolver algún conflicto, no siempre las partes se ponen de acuerdo y no siempre les gusta lo que se dice. Entonces él tiene que cargar con todo aquello, todo el día escuchando problemas, todo el día escuchando dificultades. Y su suegro, que estaba observando, dijo, esto no es bueno. No puede ser que uno solo atienda todas las necesidades de la congregación. Aunque todos tienen que ser atendidos, no se puede sobrecargar al liderazgo en esta tarea. Un ejemplo muy práctico es lo que nos ha pasado durante la pandemia, durante la epidemia del COVID o la pandemia del COVID. De repente los hospitales se quedaban sin médicos. ¿Por qué se quedaban sin médicos? Porque los médicos se contagiaban de COVID. Entonces, recuerdo cuando Keila en el mes de marzo del 2020 le toma influenza tipo A, y va al hospital de Villa Elisa. Los médicos estaban aterrados, protegidos así con esos cascos, ¿verdad? Guantes, tapabocas, ese casco plástico así. No la querían tocar. De distancia, no sabe la angustia que nos entró, ¿verdad? Porque como que era leprosa, ¿verdad? Ahí nomás, sí, tenés que hacer tal cosa. Le mandamos en estudio y ni querían ver los estudios. ¿Qué pasó después? Los médicos se fueron enfermando uno a otro. Tanta enfermedad a su alrededor que terminaron enfermándose. Ciertamente que mientras la iglesia crece, aumenta la cantidad de problemas, porque todos venimos aquí con una carga de problemas que se alimentan con la vida diaria. Imagínese si uno solo está atendiendo los problemas. Pronto el médico será el enfermo, pronto el consejero tendrá que ser aconsejado, pronto el que medica tendrá que ser medicado, indiscutiblemente, porque será contagiado de tanta carga y tanto peso. Por eso un principio clave para el desarrollo de una iglesia saludable es la creación de un sistema que permita a los líderes cuidar las necesidades del pueblo sin llegar al agotamiento. Es decir, que podamos atender al otro sin agotarnos. La distribución de tareas y el enfoque en las prioridades permite que el liderazgo sea eficaz. Es decir, creamos una red de líderes que cada uno atienda en su entorno a quienes están cercanos, pero todos a la vez son cuidados. En el libro que me tocó escribir, en el manual de grupos pequeños que preparé para el Concilio de la Asamblea de Dios, en el capítulo de la red de líderes escribí esto. Es imposible para el pastor proveer todo el cuidado de las necesidades de las personas cuando la iglesia empieza a crecer numéricamente. Karl Batters, en su artículo ¿Cómo pastorear una iglesia entre 100 y 200 sin volverse loco?, escribió: un pastor no puede tener relaciones significativas con 100 a 200 personas. Les amamos, pero no podemos tener relaciones significativas con tanta gente. Si lo intentamos, el pastor y la iglesia va a sufrir por ello. Con una congregación con menos de 100 miembros, el pastor podrá conocer y pastorear al rebaño, pero ir más allá de eso es imposible, geográfica, emocional y espiritualmente. Esto crea una encrucijada entre la necesidad existente de ganar almas y la posibilidad de pastorearlas. Cuando llegamos a Villa Elisa había 50.000 personas. Hoy hay 72.000. Bueno, en el último censo, en el censo del 2022, se registraron
72.000. Pasamos de 50.000. 22.000 nuevos habitantes en Villa Elisa. Imagínense, si había necesidad cuando vinimos, ¿cuánta necesidad habrá ahora? Entonces no podemos pastorear mucha gente y por otro lado tenemos la urgencia por la cantidad de personas que necesitan de Cristo. ¿Cómo hacemos ante esto? Pues lo que hacemos es crear un proceso para resolver esta encrucijada. Desde cuando comenzamos la iglesia hasta que levantamos el primer pastor, que es el pastor Salvador y la pastora Emi. Empezamos la iglesia, predicamos, bautizamos, todo ese proceso hasta que Salvador salió del Instituto Bíblico con la pastora Emi, fueron pastor, pasaron 10 años. 10 años para formar, así en casa, ¿verdad? Vino Seriano y Gladys estaban, la pastora Alejandra, pero ellos vinieron ya siendo pastores. Empezar de cero nos llevó 10 años. Y en 10 años la ciudad creció como 10.000 habitantes. ¿Se da cuenta? La inmensidad de la tarea. ¿Cómo hacemos para atender a todos sin morir en el intento? Lo que hacemos es crear una red de líderes, de mentores y pastores, donde el pastor ministra a través de un cuerpo de líderes en diferentes niveles. Yo como pastor tengo una responsabilidad. Yo atiendo directamente unas 16 personas. Esa es mi responsabilidad como pastor. Atiendo el cuerpo pastoral y a los pastores emergentes, los que están en las iglesias hijas y los que se están preparando para el pastorado. Unas 16 personas son mi responsabilidad. Ciertamente un líder de grupo pequeño no tiene toda la formación para resolver todos los problemas que implica el discipulado, pero siempre tiene a un mentor que está cuidándole y atendiéndole a él. Entonces, cuando yo atiendo a una persona y el problema me supera, recurro a un mentor o a un pastor. Lo cierto es que todos necesitan ser cuidados. Moisés no se equivoca en su pensamiento. Todos tienen que ser escuchados. Diga conmigo, todos tienen que ser escuchados. Pero uno no puede escucharlo a todos. Se no hace falta decir, pues está bien que lo diga. Uno no puede escucharlo a todos. Lo que necesitamos es asumir compromiso, hermanos. Tenemos que asumir responsabilidades. Tenemos que ponernos todos en la tarea del cuidado pastoral. ¿Sí? Los que están recién en el grupo pequeño tienen que transformarse en parte del alma. ¿Sí? Es decir, el anfitrión, el asistente, que colaboran con el líder y atender al que viene recién, al GPO, al que viene recién, atender al que viene recién a la iglesia. Y el líder tiene que ocuparse de esos compañeros de equipo, el equipo del alma. Y el mentor tiene que cuidar al líder y el pastor tiene que cuidar al mentor y el pastor y la pastora Teresa tienen que cuidar a los pastores. Esa es la forma saludable. Mi pregunta es ¿eres parte del cuidado pastoral? ¿Quién es tu responsabilidad? ¿A quién estás cuidando? ¿Con quién estás trabajando? ¿A quién estás ministrando? Decime un nombre. Lo escucho. José. Un nombre. Wilson, que se bautizó hoy. Gloria a Dios. Y Miguel, que se ve bien, bien, José. Gloria a Dios. Qué tremendo. Aleluya. ¿Hace cuánto estás en la iglesia, José? ¿Hace cuánto te bautizaste? Ya tiene 2 personas que está cuidando. Esa es la responsabilidad. Tenemos que asumir el cuidado pastoral. ¿José tiene todas las respuestas? No, menos para su suegro va a tener todas las respuestas, ¿verdad? Sí, menos para su suegro. Pero sí está ahí en la brecha, cuidando, viendo, actuando. ¿Y cómo llegó esta familia al conocimiento del Señor? Por Nancy. ¿Dónde está Nancy? Sí, Nancy trajo a todos ellos al conocimiento del Señor. Su testimonio, su dedicación hizo que toda su familia fuese alcanzada. Gloria a Dios. Y este es el compromiso. Tienes que asumir tu parte para que todos sean escuchados. Todos son importantes. Todos. No hay nadie que sea menos importante. Todos merecen atención. Todos merecen una oración. Todos merecen un abrazo. Todos tienen que ser escuchados. Pero solo es posible cuando todos asumimos la responsabilidad en el cuidado pastoral. Y finalmente, hermanos queridos, el tercer principio que permite edificar una iglesia saludable es el empoderamiento al liderazgo emergente. El empoderamiento al liderazgo emergente. Éxodo capítulo 18, versículo 21 al 23. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas.
Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen por los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Dicho de otra manera, si no logras empoderar un liderazgo emergente, no vas a soportar las presiones, te vas a morir en el intento y la gente no va a regresar a su casa en paz. Jetro aconseja a Moisés que seleccione hombres capaces y temerosos de Dios para que lideren grupos más pequeños. Este empoderamiento al liderazgo emergente es fundamental para la expansión del ministerio y el crecimiento de la iglesia. No solo se aligera la carga del líder principal, sino que da espacio para que otros ejerzan sus dones y talentos. Porque acá no es el pastor Jorge el único que tiene palabra de Dios, no es la pastora Teresa la única que tiene palabra de Dios. Todos nosotros hemos sido salvados y ministrados, tenemos el Espíritu y todos tenemos palabra de Dios para dar. Amén. Amén. Ahora bien, los líderes escogidos deben cumplir con ciertos valores esenciales. Tiene que tener ciertas cualidades las personas que emergen como líderes y que pueden realizar la tarea pastoral para con otros. El texto lo menciona de esta manera. En primero, hombres capaces. Hombres, mujeres capaces. El texto dice competentes. En el versículo 21, Jetro le dice a Moisés, elige entre todo el pueblo hombres competentes. En hebreo la palabra utilizada es capaces. Es decir, que implica que tienen fortaleza, que tienen virtud y tienen habilidad. Estos hombres y mujeres debían tener la capacidad de tomar decisiones correctas y manejar las responsabilidades con eficiencia. Es decir, cuando hablamos de asumir el compromiso, debo determinarme a ser capaz. Soy capaz cuando tengo la fortaleza, virtud y habilidad para tomar decisiones correctas. ¿Cómo lo hago? Cuando voy a la palabra, cuando tengo comunión con Dios, entonces la habilidad, la virtud y la fortaleza es una posibilidad. Así que vaya a la palabra, transfórmese en un hombre, una mujer capaz, porque hay mucha necesidad y uno solo no puede atender. La segunda cualidad, temerosos de Dios. Hombres que teman a Dios, dice el texto. Jetro continuó diciendo que teman a Dios. En el hebreo el término refleja una profunda reverencia, es Yirat Elohim, una profunda reverencia y respeto por Dios. Este temor no es miedo, sino de asombro y obediencia, guiando a estos líderes a actuar conforme a la voluntad divina y no según sus propios deseos. Quienes son capaces de tomar el cuidado pastoral de otros son personas que son reverentes, que entienden la santidad que Dios demanda, que tienen profundo respeto, que aman las cosas de Dios y en esta actitud sirven y guían a otros en el camino del Señor. La tercera cualidad es hombres de verdad, hombres íntegros. El versículo sigue con hombres que sean íntegros o de verdad. En hebreo se usa la palabra emet, que significa verdad, fidelidad y confiabilidad. Estos líderes emergentes deben ser personas de principio, cuya honestidad sea inquebrantable. Un líder con integridad es alguien que se puede confiar plenamente. En este desafío de crecer como una iglesia saludable, necesitamos responsabilizar por guardar nuestro testimonio. Tenemos que ser íntegros, la gente tiene que hablar bien de nosotros. En otro tiempo fuimos cualquier cosa, pero ya no somos más así. El Señor ha cambiado nuestra vida y andamos cuidando nuestros pasos. Vivimos en integridad, honrando a nuestra familia, honrando a la iglesia, dando que hablar bien acerca de Dios en nuestra vida. Y finalmente dice la Escritura que aborrezcan las ganancias deshonestas. Finalmente Jetro señala que estos hombres deben ser aquellos que detesten las ganancias deshonestas. Esto denota a personas que rechazan el soborno y la codicia. Estos líderes no tienen que estar motivados por el beneficio propio, sino por el deseo de servir a Dios y al pueblo de la manera justa. Porque si esto haces, dice el versículo 23, y Dios te lo manda, podrás sostenerte tú y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si se eligen hombres y mujeres conforme a estos valores, tanto el pastor como la congregación serán un pueblo bendecido, ¿verdad? Podrán ir a volver a sus casas en paz y podrán crecer en la tarea del Señor. Es como que usted tiene grandes habilidades. Supóngase que
que usted tiene grandes habilidades para el fútbol, ¿verdad? Que es buenísimo, ¿verdad? No como yo, gloria a Dios, sino que realmente es bueno para jugar al fútbol. Pero cuando llega el momento de jugar el partido, usted le baja uno, le baja otro, ¿verdad? Duerme mal, come mal, no va a rendir a la hora del partido. Hoy debatimos si es mejor, bueno, los argentinos, si es mejor Maradona o Messi. Lo cierto es que la conducta, el comportamiento de Messi es superior en muchos aspectos, ¿sí? Y tal vez si Maradona tenía la ética de vida que tenía Messi, lo hubiese superado ampliamente, porque hacía las cosas con los ojos cerrados. Lo cierto es que el comportamiento, la conducta es determinante. Y así pasa con la iglesia del Señor. El pie familiar no es lo que soy yo, lo que es mi esposa. El pie familiar es lo que somos cada uno de nosotros. Tu vecino ni me conoce, ni tiene idea. Seguramente piensa cualquier cosa de mí. Pero si te ve a vos, anda la integridad. Si ve tu conducta, si ve tu honra, tu comportamiento, tu dedicación, van a decir, qué buena iglesia, cómo quiero estar ahí. Porque el desarrollo de una iglesia saludable depende de cada uno de nosotros. No somos lo que una persona es, sino el conjunto de todos nosotros. Si tenemos valores, si somos competentes, temerosos de Dios, hombres y mujeres de integridad y libres de codicia, la comunidad correrá en multitud aquí a este lugar encontrando aquello que nosotros hemos encontrado en Jesús. La iglesia prospera cuando los que están en posiciones de autoridad lo hacen con capacidad, con carácter y un corazón enfocado en Dios. Mi pregunta, ¿eres tú ese hombre? ¿Eres tú esa mujer? ¿Estás enfocado? ¿Estás trabajando en tu carácter? ¿Estás fortaleciéndote en la palabra? ¿Está tu corazón enfocado en Dios? Queremos empoderarte, queremos que vayas al siguiente nivel. La pregunta es, ¿estás trabajando en tu carácter, en tu vida, en tu comportamiento? Hay muchos que necesitan ser escuchados y tú eres la respuesta para ellos, pero tienes que asumir ese compromiso. El concepto de Jetro a Moisés no solo fue sabio para su tiempo, sino que nos ofrece principios fundamentales para el desarrollo saludable de la iglesia hoy. La exposición clara de la voluntad de Dios, la palabra expuesta con claridad, el ministro concentrado en enseñar la palabra y con doctrina, un sistema eficiente de cuidado pastoral donde cada uno asuma su compromiso y uno vele por el otro y todos seamos responsables por alguien y una conducta intachable en el liderazgo emergente nos permitirán construir una iglesia fuerte, organizada y capaz de cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Mi pregunta es, ¿estás ocupando tu lugar? ¿Estás asumiendo tu responsabilidad? ¿Estás trabajando en tu vida, en tu carácter, en tus fundamentos? Porque Dios nos ha llamado a bendecir, a fortalecer a las familias del mundo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos la honra, la gloria que merece tu nombre. Y oramos para que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor.